Hola, ¿qué tal? Es viernes 13 de agosto, comenzamos Atlántico Noticias muy pendientes del tiempo. La ola de calor que abraza el sur de Europa golpeará todo el fin de semana a España y pone en alerta a nuestro país con máximas de 44 grados. Los meteorólogos consideran que se trata de un episodio de calor muy intenso que ha alcanzado un récord de calor en Europa, en concreto en Italia, con 48,8 grados y llegando incluso hasta los 50 grados en el norte de África. En Canarias el calor comienza hoy, se esperan temperaturas de más de 40 grados y se ha declarado la alerta por calor y alerta máxima de riesgo de incendio forestal. Pero no solo eso, también pendientes en Atlántico Noticias de las lluvias torrenciales que han golpeado en las últimas horas China, con 21 fallecidos y donde se ha activado la alerta roja. En Japón también se ha emitido una alerta de máximo riesgo por las mismas lluvias y en Turquía las intensas precipitaciones dejan al menos 11 fallecidos. Las inundaciones, las crecidas de ríos y los corrimientos de tierra a orillas del Mar Negro han llegado a derrumbar edificios de hasta 8 plantas. En cuanto al coronavirus, les contaremos la decisión de Estados Unidos, que ya ha dado el visto bueno a una tercera dosis de refuerzo de vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Por ahora serán destinadas primero a las personas inmunodeprimidas, es decir, un 3% de la población. Y en Indonesia, para evitar la propagación de la variante Delta, han convertido un ferry en un centro de aislamiento para pacientes con síntomas leves. Un barco con capacidad para 800 camas y por ahora está lejos de tener su ocupación al completo. Una vez a bordo, los pacientes se someten a controles médicos de rutina durante sus 10 días de aislamiento. Y en la crónica de sucesos les contaremos cómo 6 personas, incluido un niño, han fallecido tras un tiroteo masivo en la ciudad de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, en un incidente descrito por el Ministerio del Interior británico como impactante. El país tiene una de las tasas de homicidio con armas de fuego más bajas de todo el mundo. Comenzamos Atlántico Noticias y lo hacemos con la ola de calor que ya golpea toda la península. Las temperaturas estarán por encima de los 40 grados en numerosos puntos del país. Un total de 15 comunidades autónomas se encuentran hoy en alerta. Edgar Cedrés, cuéntanos. Así es, buenas tardes. Seguimos pendientes de la evolución de esa masa de origen africano, cálida y seca. Ayer las temperaturas han superado los 42 grados, por ejemplo, en Montoro, en Córdoba, y hoy las temperaturas siguen siendo extremadamente calurosas. Estamos viendo una animación de temperaturas a unos 800 metros de altitud. Vemos cómo esa masa de origen sahariano se extiende por el sur de Europa, en los países del Mediterráneo, y también afecta a la península ibérica. Vemos esos tonos blanquecinos, rosados, lo que refleja termómetros de más de 34-36 grados a esa cota altitudinal. Todavía hoy permanecen activados a esta hora avisos de nivel rojo en la campiña cordobesa y también en Sevilla por termómetros que podrían superar a lo largo de la tarde los 44, puntualmente los 46 grados. Eso sí, la tendencia es que a partir sobre todo en la jornada del domingo y de cara ya al próximo lunes, debido a una pequeña perturbación que se situará en las Islas Británicas, las temperaturas empiecen a descender y lo harán de forma notable, sobre todo en el norte peninsular y por el sur. Eso sí, seguiremos la próxima semana con temperaturas veraniegas en el sur peninsular. Altas temperaturas que también vamos a padecer aquí en las islas. ¿Cuál será la situación del archipiélago para las próximas horas, Edgar? Así es, Eva, suben las temperaturas también en el archipiélago. Ya hoy las máximas superan los 30 grados en muchos puntos de las islas y ese calor irá más a lo largo del fin de semana. Vamos a ver la comparativa, la evolución de esas temperaturas a lo largo de todo este fin de semana. De momento, hoy vemos las máximas previstas para primera hora de la tarde. Vemos ya algunos tonos rojizos, lo que refleja máximas que superarán los 32 o 33 grados en algunos puntos del archipiélago, especialmente en el sur de la isla de Tenerife, en algunos puntos del sur de la isla de Gran Canaria y también en el interior y en el sur de la isla de Fuerteventura. Como decimos, máximas que se moverán entre 32 y 34 grados a primera hora de la tarde. Incluso ya hoy no son descartables valores de más de 34 a 36 grados en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Pero como decimos, el calor irá más. Vamos a ver ahora las temperaturas previstas para mañana, porque se extienden los tonos rojizos a todo el archipiélago, lo que refleja valores que a primera hora de la tarde se moverán entre 34 y 36 o 37 grados. En todas las islas, ya lo ven, sobre todo nuevamente concentrados en el sur de la isla de Tenerife, también afectando al valle de Güímar y al valle
Valle de la Orotava, máximas que superarán la barrera de los 34-35 grados, también en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria y en el interior de Lanzarote y de la isla de Fuerteventura. Los valores más altos mañana no se descarta que superen los 40 grados, especialmente en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria y también en el interior de Fuerteventura. Pero el calor más extremo de este episodio lo esperamos de cara al domingo y al lunes. Vamos a ver también las temperaturas previstas para la jornada del domingo, porque se extienden esos tonos ya rosados. Valores que podrían superar a primera hora de la tarde los 35-37 grados en muchos puntos del archipiélago y ya no son descartables. Máximas que podrían superar la barrera de los 38-40 grados también en el sur de la isla de Tenerife, en amplias zonas del interior de la isla de Gran Canaria y especialmente también en el interior de Fuerteventura y en la costa sureste de la isla de Lanzarote. Como decimos, habrá que extremar la precaución porque esperamos un fin de semana muy caluroso en el archipiélago. Gracias, Edgar. Y vamos a hacer ahora una ronda por las islas más afectadas para conocer la situación. En el sur de Gran Canaria, desde hoy, está activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Isaías Santana, y ya se nota en Playa del Inglés. Ya se empieza a notar ese intenso calor en zonas como esta, en el sur de Gran Canaria, más concretamente en Playa del Inglés, donde los termómetros casi rozan los 30 grados. Pero será a partir de mañana, de este sábado, cuando las temperaturas comiencen a aumentar de forma considerable. Según la Agencia Estatal de Meteorología, este calor vendrá acompañado de calima y se notará con mayor intensidad en zonas de medianía y sur. Un episodio de calor que durará al menos hasta el martes o el miércoles de la próxima semana y que ha provocado que el Gobierno de Canarias haya activado la alerta máxima por riesgos forestales en gran parte del archipiélago. Como siempre, nos queda recordarles ante este episodio de calor algunas recomendaciones, como por ejemplo tomar mucha agua, estar bien hidratados o evitar salir en las horas centrales del día a la calle. En Fuerteventura, las altas temperaturas por la ola de calor de momento no han llegado ahora mismo. Una temperatura de 24-25 grados, lo habitual en un mes de agosto. Además, la brisa sopla, lo que hace bastante llevadero estar ahora mismo aquí en Playa Chica, en Puerto del Rosario. La gente cada vez acude a la playa para poder refrescarse y que la ola de calor les pille a la orilla del mar. Según la previsión de la EMET, lo peor va a estar en las zonas de interior de Fuerteventura, donde a lo largo del fin de semana se espera que las temperaturas sean bastante altas. Pero esta ola de calor no afectará únicamente a nuestro país. Todo el sur de Europa está en aviso por altas temperaturas. En Italia se ha superado el récord del continente con 48,8 grados en Siracusa. Según la Organización Meteorológica Mundial, estos fenómenos serán cada vez más comunes, consecuencias, según la ONU, de un cambio climático irreversible. El sur de Europa podría estar viviendo la peor ola de calor de los últimos 20 años. En Italia, a falta de confirmación oficial, se habría pulverizado el récord de temperatura, casi 49 grados en el sur del país, y según la agencia meteorológica italiana, las temperaturas podrían seguir aumentando los próximos días. Y con este ambiente sofocante, complicado hacer turismo. Ventiladores en los edificios públicos, agua en mano y las fuentes se han convertido en los monumentos más visitados. Es un verano muy caluroso y debemos beber mucho, especialmente en estos días que son muy calurosos. Estábamos sudando mucho. Es un desafío mantenernos hidratados mientras disfrutamos de todos estos hermosos lugares. Mientras se sigue luchando contra los incendios forestales en Calabria y Roma, que han afectado a más de 1.400 hectáreas. 3 personas han perdido la vida y 30 familias han sido evacuadas. Más de 200.000 hectáreas están afectadas por los incendios activos en Bolivia. Tras 17 días, los bomberos siguen luchando para evitar que las llamas lleguen a las viviendas. El viento, las altas temperaturas y la humedad complican los trabajos. El 90% corresponden a pastizales. Todavía el fuego no ha ingresado a la zona densa de los bosques, de manera que el trabajo consiste justamente en evitar que el fuego avance más. Canadá se prepara para vivir la tercera ola de calor del año, que podría durar hasta el domingo, y por eso las playas y piscinas se han llenado de ciudadanos. Estados Unidos también ha activado una alerta por calor. Aquí se espera que las temperaturas bajen en los próximos días. Y mientras en una parte del planeta sufren olas de calor, otras regiones se están viendo afectadas por lluvias torrenciales. En China al menos 21 personas han muerto y 4 continúan desaparecidas. Las intensas lluvias han provocado inundaciones afectando a 100.000 habitantes, 2.700 viviendas y comercios, carreteras y puentes. El temporal también ha dejado 5 poblaciones sin sistema eléctrico.
Lluvias que también afectan a Japón. El gobierno nipón ha activado el nivel máximo de alerta. La última vez que se activó fue después de la catástrofe nuclear en Hiroshima. Aquí se espera que las intensas precipitaciones se mantengan durante una semana. Por eso se ha evacuado a miles de residentes de las zonas con peligro de inundaciones y corrimientos de tierra. Pero no solo en Asia, en África las lluvias torrenciales azotaron Camerún, provocando una de las peores inundaciones de la historia de la capital comercial. Cientos de casas han quedado completamente inundadas y varias carreteras tuvieron que ser cortadas. El agua lo ha inundado todo. Para que yo pudiera cruzar con mi moto tuve que poner los pies en el manillar. Es deplorable. No sabemos si el alcalde sabe de la situación, no lo entendemos. Estos fenómenos son comunes de marzo a octubre. Varios países de África Occidental y Central han sufrido inundaciones en los últimos días. Vemos ahora una recopilación de los incendios que están afectando a varios puntos del planeta, también aquí en España. Precaución para las próximas horas porque en Canarias la Dirección General de Salud y Emergencias del Gobierno ha declarado para las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria la alerta máxima por riesgo de incendio forestal y también por altas temperaturas. Vamos a hablar sobre esta situación de los incendios forestales en todo el mundo con Juan Camaño, es técnico de operaciones de incendios forestales de la Fundación Pau Costa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Una situación bastante complicada la que estamos viviendo en Estados Unidos, en Rusia, bueno, y por todo el Mediterráneo. Pues sí, así es, Eva. La verdad es que estamos viendo cosas que difícilmente nos creíamos que podíamos ver hace 30 años. Como bien has dicho, pues todo lo que es el oeste de Norteamérica, Rusia, la región siberiana de Yakutia de Rusia se está viendo afectadas por grandes incendios que están quemando aproximadamente unas 7 millones de hectáreas y como bien dices también en el ámbito mediterráneo estamos viendo incendios en Turquía, Grecia, Argelia, que bueno, como decía, hace 50 años, 60 años, pues esto era bastante inexplicable y sin precedentes. Las razones que hay detrás de estos incendios, bueno, pueden ser múltiples, dependiendo de dónde focalicemos la atención. Pero sí parece que hay un elemento común que en la que toda la comunidad de incendios y la comunidad de científicos estamos de acuerdo, y es que estos incendios están teniendo lugar bajo una meteorología extrema, de temperatura, de humedad, de viento, y que en parte está ocasionado por el cambio climático, tal y como ha mostrado el informe de la ONU que salió publicado este lunes, ¿no? La relación directa que hay entre estos eventos extremos meteorológicos, el cambio climático y la mano del hombre, ¿no?, que hay detrás. No solamente es el cambio climático, también hay un cambio social, ese abandono rural, el monte crece, hay mucho combustible y en definitiva pues se producen estos incendios de gran magnitud. Sí, así es. Como decía, dependiendo de dónde pongamos el foco de atención en qué parte del mundo, pues hay unas causas estructurales distintas que han generado este tipo de incendios, ¿no?, que son cada vez más intensos, más grandes y queman grandes superficies, ¿no? Si pusiéramos el foco de atención en el ámbito mediterráneo, como bien dices, no solamente está esta meteorología extrema detrás de esta propagación de estos grandes incendios, sino que ha habido unos cambios sociales que han generado el paisaje donde estos incendios pueden alcanzar estas intensidades y estas magnitudes, ¿no? Entre ellos está pues el abandono rural, la construcción de segundas viviendas y zonas turísticas en zonas de alto riesgo que no se han gestionado y por lo tanto, pues como hemos visto imágenes en Turquía, pues incendios que llegan a las zonas turísticas, ¿no? Es decir, estos cambios sociales que hemos sufrido en los últimos 60, 70 años han generado el paisaje perfecto para poder tener estos grandes incendios. Y luego la meteorología extrema con el cambio climático genera las condiciones adecuadas, pero el paisaje ha sido debido a unos cambios sociales importantes y profundos que han generado este paisaje. Vemos incendios de mucha duración, de más de 10 días. La capacidad de extinción de los equipos contra incendios se ve superada. Si hablamos de llamas que superan los 3 metros de altura, esto es algo que la ciudadanía, por ejemplo, no conocía, o yo por lo menos lo desconocía. ¿Hay tecnología? ¿España tiene un buen equipo de extinción para hacer frente a incendios de este tipo, como el que, por ejemplo, está sufriendo California?
Bueno, España es uno de los países que más ha invertido en servicios de extinción de incendios forestales y es uno de los más potentes del mundo. Ni qué decir que España actualmente posee una flota de medios aéreos de unos 270 medios aéreos solo y exclusivamente para extinguir incendios forestales, lo que hace el primer país del mundo en inversión en medios aéreos por superficie forestal. Es decir, estamos muy preparados. España es un país, y con las comunidades autónomas somos un país muy preparados para intervenir en grandes incendios forestales. El problema es dónde está nuestro límite. Es decir, nosotros, los servicios de extinción, tenemos un límite de capacidad. Igual que los servicios sanitarios tienen un límite, pues los servicios de extinción tienen un límite. Cuando nos enfrentamos a estas grandes emergencias, a esos grandes incendios forestales, pues actualmente no disponemos de la tecnología ni de las capacidades para poder afrontar la cantidad de energía que libera este combustible vegetal de acumulación de años y años de falta de gestión, de abandono rural, etcétera. Entonces estamos muy limitados. La respuesta que hemos tenido como sociedad y a nivel político, a medida que los incendios se iban haciendo cada vez más grandes y más difíciles de contener, ha sido invertir en recursos. Pero desde luego hay que cambiar esa solución y proponer esas soluciones alternativas como la que puede ser la gestión forestal o poner en valor, digamos, lo que es la economía rural, ¿no? Y hay otro aspecto importante, hay que concienciar a la población, ¿no?, de que situaciones de este tipo van a seguir dándose. Sí, sí. En el ámbito mediterráneo, el ecosistema mediterráneo, donde están ahora mismo estos incendios propagando, es un ecosistema que ha vivido, que los incendios hacen presencia todos los años y el fuego forma parte del ecosistema. Es un elemento natural del ecosistema que ayuda a regenerar el ecosistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con el fuego, no intentar eliminarlo de nuestros ecosistemas, de tal manera que nosotros podamos decidir cómo estos incendios van a quemar en el futuro, si en baja intensidad dentro de la capacidad de extinción de los servicios de extinción y sin poner en riesgo a la población y a la sociedad en general, o seguir por este camino invirtiendo en recursos, y lo que vamos a seguir generando es más y mayor acumulación de combustible y no vamos a ser capaces de dar con la solución del problema. Juan Camaño, técnico de operaciones contra incendios forestales, gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Nada, gracias a vosotros. Y cambiamos de asunto porque Reino Unido ha dado luz verde a la llegada de vuelos procedentes de Estados Unidos siempre que los pasajeros estuvieran vacunados de la COVID-19. Este anuncio llegaba a principio de mes y ahora una compañía norteamericana ya ha anunciado que retomará sus vuelos a Londres. La compañía aérea comenzará con un solo vuelo transatlántico por día, pero espera aumentarlos hasta 20 vuelos diarios entre Estados Unidos y Europa en los próximos 4 años. Y Estados Unidos ya ha dado el visto bueno a una tercera dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Por ahora serán para las personas inmunodeprimidas, un 3% de la población. Tiene todos los detalles Belén Mora desde Washington. Las agencias reguladoras en Estados Unidos podrían autorizar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y Moderna en los próximos días, informaron medios estadounidenses. La dosis de refuerzo estaría destinada inicialmente para personas con sistema inmunológico deprimido, tales como pacientes trasplantados, pacientes oncológicos y personas que reciben medicamentos que comprometen el sistema inmune. La decisión de expandir el uso de emergencia de estas vacunas llega en momentos en que Estados Unidos registra un incremento de infecciones de COVID-19 en la mayoría de los estados. Ante la amenaza de la variante Delta y los recientes informes de Pfizer y Moderna sobre la disminución de la efectividad de las vacunas al cabo de 6 meses, crecen las voces en la comunidad científica para la autorización de una dosis de refuerzo. Según cifras oficiales, alrededor de 3% de la población estadounidense tiene el sistema inmunológico deprimido. Y en Indonesia, para evitar la propagación de la variante Delta, han convertido a un ferry inactivo en un centro de aislamiento para pacientes con COVID con síntomas leves. El barco tiene capacidad para 800 camas y por ahora está lejos de tener su ocupación al completo. Una vez a bordo, los pacientes se someten a controles médicos de rutina durante sus 10 días de aislamiento. Se les permite hacer ejercicio en la cubierta del barco o pescar desde el propio. Y este es el tercer lote de vacunas contra la COVID-19 que recibe Irak, donadas por el gobierno chino. Funcionarios del Ministerio de Salud iraquí y de la Embajada de China en Irak dieron la bienvenida a la llegada del cargamento al aeropuerto internacional de Bagdad. China ya ha donado 2 millones de dosis que se suman a las 500.000 donadas este jueves y que están destinadas a frenar la evolución de la pandemia.
Y en Costa Rica preocupa el ascenso de la curva de contagios. Las UCI se encuentran saturadas y los traslados de pacientes a hospitales se multiplican. Las autoridades sanitarias hacen un llamamiento para que la población se vacune. Costa Rica se enfrenta a una nueva ola de la pandemia. La presencia de la variante Delta estaría generando el nuevo aumento en el número de casos, advierten los expertos. 100 personas que ya tienen la infección están en capacidad de contagiar a 113 personas. En San José es mayor inclusive que en el país. En San José la tasa de reproducción es 1.18. Eso quiere decir que en San José 100 personas ya infectadas van a contagiar a 118 personas. El aumento en el número de casos está impactando la hospitalización. Por segunda vez en esta semana, la Caja de Seguro Social realizó un megatraslado por COVID-19. Hay variables que pueden cambiar la situación y una de esas variables es la tasa de vacunación, la velocidad de vacunación, que ojalá se incremente para que nosotros podamos tener un valladar a ese incremento de casos, una muralla que pueda contener ese avance de casos. Y también está la conducta de la población. Entre más se obedezcan a las normas de mitigación, la pandemia puede ir cediendo poco a poco. La Caja informa que en San Carlos y Nicoya están reportando un aumento importante de casos y esto hace que los centros médicos estén saturados, por encima de la capacidad óptima. Colombia permanece en máxima alerta por la posible expansión de la pandemia por la variante Delta. Los expertos insisten en que la población no vacunada es el blanco de los próximos contagios. En Bogotá ya se pide elevar la inmunidad de rebaño al 90% y comenzar a vacunar a los mayores de 18 años. La variante Delta en Colombia empieza a generar los primeros efectos. El gobierno estudia la posibilidad de inmunizar al 100% de la población en Colombia apta para recibir el biológico contra el COVID-19 y de esta manera garantizar el mayor cubrimiento posible de los colombianos. Menores de 12 años, pues en este momento no hay ningún tipo de autorización para vacunación, entonces en el mejor de los escenarios estaríamos llegando a el 100% de ese 80%, que equivale básicamente a 37 millones de personas. Epidemiólogos respaldan esta determinación. Aumentar esta cobertura de inmunidad de rebaño nos pudiera favorecer frente a probables eventos de transmisión de otras variantes futuras que potencialmente pueden llegar. La vacunación debe ampliarse al máximo, debe intensificarse y las personas no deben perder su oportunidad de vacunarse. Hasta este momento en Colombia se han aplicado 30.639.657 vacunas y 13.313.500 personas tienen el esquema completo. Y en Filipinas también se intensifica el ritmo de vacunación. Las autoridades sanitarias han abierto más centros después de la difusión de un bulo en el que se advertía a la población de que no podían salir de sus casas si no estaban vacunados. Los centros habilitados como escuelas o centros deportivos operan las 24 horas al día, dependiendo del suministro de vacunas. En Filipinas, solo el 6% de la población ha recibido la pauta completa. Y los trabajadores de la salud argentinos han protestado frente al Congreso del país pidiendo más recursos y mejores salarios para los hospitales que luchan en medio de la pandemia. Ante la escasez de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el país ha comenzado a ofrecer una segunda dosis de Moderna o AstraZeneca y esto ha provocado una ralentización de la vacunación. Solo 7,98 millones de personas tienen la segunda dosis. A principio de mes, el país alcanzó los 5 millones de positivos con más de 107 fallecidos. Y en España continúa descendiendo el número de contagios y en las últimas horas los ingresos en UCI están dando una pequeña tregua. Se sigue insistiendo en la importancia de la vacunación, así como la protección de los más vulnerables. La quinta ola de la pandemia del coronavirus sigue en descenso en España, lo que repercute en una menor presión sobre las unidades de cuidados intensivos que registraron una caída en el número de ingresos. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio Español de Sanidad, los ingresos en las UCIs españolas cayeron desde hace 2 días y se situaron en un 21% con 1.947 enfermos de COVID-19. Según las cifras oficiales, la incidencia del COVID se acerca ahora mismo a los 500 casos por cada 100.000
habitantes en 14 días. También ha disminuido la ocupación en los hospitales, con 181 enfermos menos que ayer, lo que reduce la presión asistencial al 8,3%. En las últimas 24 horas se han contagiado 170.123 personas. La mayor transmisión de la enfermedad sigue registrándose en el grupo de edad de entre 12 y 19 años. Desde el sur de Gran Canaria a la Amazonía boliviana. Ese es el camino que realiza la ONG Solidaridad Médica, fundada en las islas en 2003 y que trabaja con comunidades aisladas del país andino. En unos días empezarán a vacunar contra la COVID-19 en pequeñas aldeas remotas. 9 horas de viaje, la mayoría en barcas como esta por la Amazonía boliviana con un objetivo. Vamos dando asistencia sanitaria a las comunidades indígenas que están aisladas. Son brigadas médicas con material sanitario que caminan hacia estos pueblos aislados a los que ha llegado, eso sí, antes la desinformación que la pandemia de la COVID-19. Una parte importantísima de la población indígena que puede verse afectada por la vacuna, ahora mismo desconoce, hay mucho bulo, hay mucha desinformación y actualmente ellos lo que están contemplando es no vacunarse. No hemos detectado un alto porcentaje, ni mucho menos, de muerte por COVID en las comunidades indígenas de los ríos donde atendemos. Y aunque la COVID-19 lo ocupa casi toda esta zona, también le afecta la violencia de género. Y estas maderas, estos ladrillos fabricados en las propias aldeas van a servir de refugio a mujeres maltratadas. Los chimanes organizan su vida en torno a la familia y por diferentes causas sociales la mujer que no tiene su marido, que no tiene una agrupación familiar, está en un eslabón perdido de la sociedad y estamos intentando que ese refugio sea un lugar de garantía para la mujer. Ese refugio es el último proyecto de Solidaridad Médica, una ONG nacida en el sur de Gran Canaria con solo 2 integrantes, pero que ya ha crecido lo suficiente para ir remontando ríos y ayudar así a mejorar la vida de muchas personas. Y serán las próximas semanas cuando comiencen a vacunar a los voluntarios que participarán en el primer ensayo clínico de la primera vacuna española frente a la COVID-19, autorizada ya por la Agencia Española del Medicamento. Una de las investigadoras de este estudio resalta el potencial de la vacuna. En principio, nosotros pensamos que en las próximas semanas podríamos hacer los screenings y por consiguiente la vacunación. Yo creo que hay que ir un poco más allá, o sea, aparte de que podría ser un refuerzo para esta población, también es cierto que hay otras poblaciones que no están incluidas en las vacunas que tenemos aprobadas, como por ejemplo los niños pequeños. Y 5 personas han muerto por COVID en el último día y una de ellas de solo 27 años, según Sanidad del Gobierno de Canarias, sin patologías previas. Se aprecia un importante descenso en el número de casos respecto a la semana pasada, por lo que la Consejería ha acordado descender a la isla de La Gomera a nivel 1 y La Palma a nivel 2. Esto quiere decir que Tenerife y Gran Canaria se mantienen en nivel 4, Fuerteventura en nivel 3, Lanzarote en nivel 2 y El Hierro continúa en nivel 1. Pues en este punto del programa vamos a hablar precisamente de la situación sanitaria de las islas y saludamos hoy en Atlántico Noticias a Luis Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública del Gobierno de Canarias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. No hemos dejado de contarlo. Bajan poco a poco el número de contagios, pero la presión hospitalaria es bastante preocupante en el archipiélago. Sí, efectivamente está bajando la incidencia a 14 días en Tenerife desde hace ya 6 días y en Gran Canaria y en Fuerteventura desde hace 3 o 4 días aproximadamente, con lo cual la tendencia está ahí. Pero todavía la ocupación en UCI es importante, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura ronda el 17% y el doble en Tenerife. Realmente la situación es preocupante. Sí. Casos que hemos visto además que empiezan a afectar a gente bastante joven. Lo comentábamos hace un minuto, el caso ayer de un joven de 27 años sin patologías previas. ¿Puede ser esta la tendencia ahora de que sea la gente joven la que entre en la UCI y permanezca todo este tiempo? Sí, efectivamente. Es una tendencia que ya se había advertido y que la vamos a ver en las próximas semanas. Pero en cualquier caso también vemos como factor de riesgo la obesidad, ¿no? De una forma permanente. Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Como factor de riesgo. Por tanto, el tener una buena alimentación, el tener una buena actividad física, también contribuye a evitar las complicaciones de la infección. Estamos en la quinta ola y hay muchos expertos que aseguran que será la última. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Crees que todos cogeremos el COVID o ya finalizaremos con esta quinta ola?
Yo creo que esta será la última ola. De hecho, estamos empezando a doblar la curva, como se llama. Y a finales, siempre hemos dicho, pero a finales de agosto esto estará ya bastante controlado. Seguiremos teniendo casos en gente no vacunada, puede también en gente vacunada vulnerable, más inmunodeprimida, pero la buena noticia es que habremos ya controlado los casos, digamos, las horas más importantes de esta epidemia, ¿no? De esta pandemia. Lo que no cabe ninguna duda, señor Serra, es que la mejor prevención es la vacuna y de momento es la única arma que tenemos para hacer frente al virus. Es la única arma, no la única, la vacuna es muy importante, pero también hay las medidas de protección, la utilización de mascarillas, la distancia de seguridad, el estar en espacios abiertos, son medidas que también contribuyen. El hecho de que nos vacunemos impide que tengamos una enfermedad grave, o por lo menos la hace muy improbable, pero no impide que podamos transmitir la enfermedad, el virus. Por tanto, es importante el mantener esta protección, sobre todo el uso de la mascarilla, que se ha visto muy efectivo en cortar la propagación del virus en espacios interiores e incluso exteriores. Seguiremos con mascarilla, pero ¿cuánto tiempo más seguiremos haciendo uso de la mascarilla? Bueno, es complicado. Yo hace casi 1 año y medio decía que la mascarilla entraría a formar parte de nuestra ropa interior, ¿no? Y que la tendríamos en el cajón junto a los calzoncillos o los calcetines. Bueno, la verdad es que es muy probable que sea así. Yo espero que no lo utilicemos tan a menudo como ahora, pero la seguiremos utilizando cuando vayamos a un concierto, cuando cojamos una guagua o cuando vayamos a un avión durante bastante tiempo, ¿no? Pero espero que la podamos dejar de utilizar ya a partir del año 2022, a principios. En estos momentos, con Tenerife y Gran Canaria en nivel 4, ¿cuál es la mejor norma para la prevención? Hemos dicho la mascarilla, mucha precaución, pero limitar los encuentros, reducir más los aforos. A su juicio, ¿qué sería lo mejor para evitar que se siga, que siga creciendo una presión hospitalaria? Mantener los núcleos lo más reducidos posibles, ¿no? Los niveles nos acotan los grupos que se pueden permitir. La gente no lo cumple porque reunirse solo 4 es complicadísimo, pero hay que intentar cumplirlo, hay que dar las menos chances al virus para que siga progresando, para que siga infectando a otras personas y siga haciendo daño, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos viendo, insisto, sobre todo en Tenerife, un verdadero problema de colapso, no de colapso, pero de una saturación importante en las unidades de cuidados intensivos, con este 37% de ocupación por COVID, ¿no? Que tenemos hoy en día. Pero también en la isla de Gran Canaria y también en Fuerteventura la situación no es buena y por tanto hay que evitar, porque al fin y al cabo, bueno, nadie está al margen de esta enfermedad. Hemos visto que esto puede afectar a jóvenes, a niños, a personas no vacunadas de cualquier edad y por tanto es evidente que esta enfermedad no deja al margen absolutamente a nadie. Pues hay que dar ese mensaje, mucha precaución. Luis Serra, catedrático en Medicina Preventiva, gracias por atendernos. Gracias a ustedes y feliz verano a pesar de los calores. Mantenerse fresco y a la sombra. Sí, sobre todo este fin de semana. Gracias. Y la pandemia deja también una grave crisis económica. En países como Cuba necesitan de la ayuda internacional para salir adelante, al menos con lo mínimo. Desde España, distintas asociaciones se han unido para enviar a las islas medicinas, material sanitario, que en Cuba no se dispensan, pero tampoco se proporcionan, además de 100 kilos de alimentos. Mientras el gobierno de Díaz-Canel culpa de la escasez de bienes esenciales a las sanciones estadounidenses, mientras que sus críticos culpan a la ineficiente gestión gubernamental. Y en Inglaterra, 6 personas, entre ellos un niño de 10 años, han fallecido tras un tiroteo masivo en la ciudad de Plymouth, en el suroeste de Reino Unido. En un incidente descrito por el ministro del Interior británico como impactante, la policía agregó que no estaba relacionado con el terrorismo e investiga ahora qué fue lo que sucedió. El país tiene una de las tasas de homicidio con armas de fuego más bajas de todo el mundo.
Y Zambia comienza a contar los votos tras haberse celebrado los comicios electorales que contaron con una amplia participación. Las urnas cerraron oficialmente a las 6 de la tarde, pero la ley permite a los que están en la cola votar después del cierre oficial de las urnas. Sin embargo, la sombra de la sospecha cae en estos comicios después de que las autoridades restringieran el acceso a Internet. Se espera que en un plazo de 72 horas se conozca quién asumirá la presidencia del país. Y otro de los puntos del planeta donde está centrada la atención informativa de hoy es en Afganistán, donde los talibanes han logrado hacerse con el control de la segunda ciudad más importante del país. Esto, Lidia Rodríguez, redacción, ha provocado ya reacciones. Sí, Eva, por ejemplo, Estados Unidos, que ya ha anunciado que va a retirar su personal de la embajada estadounidense en Kabul, unas 1.400 personas. Todo después del avance imparable de los talibanes que se han hecho en este último momento con la ciudad de Kandahar, su feudo espiritual. Una conquista que suman a otras ciudades ya conquistadas a lo largo de las últimas semanas. Todo este conflicto bélico está originando un total de 250.000 desplazados desde el pasado mes de mayo. El 80% son mujeres y niños, las grandes víctimas de este grupo fundamentalista. Recuerden que los talibanes ya se hicieron con el control del país tanto en el año 96 como en el 2001. Entonces recuerden que las mujeres fueron obligadas a vestir el burka, tampoco podían estudiar ni salir solas a la calle. Los afganos tienen mucho miedo ahora mismo de las posibles represalias. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dice que no es un abandono, que no estamos ante una evacuación ni una retirada total. Es una reducción en el número de los civiles americanos en Afganistán. Una situación que podría derivar en una grave crisis humanitaria. Ya son 13 las ciudades, las capitales regionales, bajo el control de los talibanes en esta última semana. Vamos hoy en Atlántico Noticias a profundizar un poco más sobre este asunto y saludamos a José Mas, responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hasta hace muy poco estuvo allí en Afganistán, ahora en medio del conflicto. ¿Crece la preocupación por esta ocupación tan rápida que están haciendo? Sí, desde luego. Lo que se ha producido, lo que hemos estado viendo nosotros a través de nuestros equipos en terreno, en las 5 localizaciones donde estamos trabajando por el momento, es que desde mayo la violencia se ha disparado. Al principio ocurría en los distritos rurales, pero ahora últimamente, desde las últimas 2-3 semanas, la línea de frente ha alcanzado los centros urbanos, con lo cual hay mucha más gente expuesta a la violencia, a bombardeos, a fuego de mortero, a misiles, a tiroteos en las calles, casa a casa, con lo cual el número de víctimas, no solo de muertos, sino de heridos y de otros pacientes aquejados de otras enfermedades, pero que no pueden moverse a los hospitales porque el riesgo es demasiado alto, el mero riesgo de salir de casa es demasiado alto, nos lleva a estar verdaderamente preocupados porque cada vez vemos que los pacientes tienen más problemas para alcanzar los hospitales, pero aquellos que logran hacerlo están en peores condiciones, con lo cual tenemos que tratarlos como si fueran verdaderas urgencias críticas. Más de 390.000 civiles han huido de los combates y la violencia, pues como decía, en lo que va de año no cesa. Es un conflicto que refuerza a los yihadistas que cada avance pues los haga más fuertes. Sí, yo creo que pocos expertos, probablemente ninguno, se esperaba la aceleración que ha tomado el conflicto, como decimos, en los últimos 2 meses. La vida para los civiles es verdaderamente dura. También, si uno lo mira con ojos un poco de observador externo, llevamos viendo cómo hay diferentes informes que anunciaban ya la posible catástrofe que podía acaecer y sobrevenir en el país. Y uno, cuando habla con nuestros colegas afganos o con las comunidades donde trabajamos, es inevitable ponerse en su piel y entender pocas cosas de cuál ha sido la reacción de varios organismos, de varios otros actores, porque es una tragedia que se viene anunciando y que parece imparable. No parece que las negociaciones estén verdaderamente llegando a ningún acuerdo y la desesperanza cunde, como es normal. Hay muchos expertos que dicen que los talibanes no van a aceptar ningún tipo de negociación, pero ¿podríamos decir ya que estamos ante una grave crisis humanitaria? Desde luego, nosotros lo que estamos viendo a través de nuestro staff sanitario que trabaja en hospitales, en diferentes clínicas, con diferentes programas,
es que el número de víctimas ha aumentado, no solo por violencia directa, como también el número de personas aquejadas por los efectos psicológicos, no solo de este conflicto, estamos hablando de un país que lleva en guerra sucesivamente los últimos 40 años, sino también muchísimos desplazados, ahora ya se cuentan probablemente por decenas de miles en diferentes zonas del país, pero que muchos de ellos ya están recurriendo a desplazarse a Kabul, la capital, que probablemente sea una de las últimas piezas en ser asediada y donde la catástrofe podría tomar todavía una dimensión mayor. Claro, de hecho, Estados Unidos ha anunciado que va a enviar a miles de tropas a Afganistán y al Golfo Pérsico para evacuar al personal de su embajada en Kabul. También lo ha dicho España y Reino Unido lo van a hacer ante este aumento de la violencia. Sí, estamos viendo que evidentemente la inseguridad real y la percepción de inseguridad que luego llega aparejada, pues produce también no solo la crisis humanitaria, sino una crisis de pánico. Los desplazados que pudieron refugiarse en otros países o en otras ciudades y que tenían medios para hacerlo, ya lo venían haciendo. Los últimos que salen huyendo son probablemente los más desesperados, los que huyen con lo puesto, no tienen ningún sitio a donde ir y se tienen que quedar a la intemperie en parques, en plazas, en colegios abandonados. Y evidentemente cada vez es más difícil trabajar en estas circunstancias, pero por el momento Médicos Sin Fronteras conseguimos hacerlo, conseguimos mantener los hospitales abiertos, contando con los sacrificios y el profesionalismo de nuestros compañeros nacionales, de nuestros compañeros internacionales. Estamos todavía en ciudades que ya han cambiado de manos, que ya han cambiado de poder, Lashkargah, Kandahar, Kunduz, Herat, y por el momento podemos seguir trabajando. Siempre hacemos llamamientos para que respeten a los hospitales, las estructuras sanitarias, las ambulancias. Evidentemente el riesgo en una contienda así no existe, pero por eso parte de nuestro trabajo es también recordárselo a todo el mundo y que por favor cumplan sus obligaciones de respeto a los derechos humanos y a los espacios humanitarios. Pues esperemos que así sea, José. Más gracias por el trabajo que desempeñan en lugares donde la guerra está avanzando de una forma tan rápida. Responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos pendientes del proceso migratorio desde México a Estados Unidos. Joe Biden ha vuelto a enviar a migrantes centroamericanos a su país de origen con la intención de frenar el cruce constante de las fronteras. El gobierno de Biden argumenta que es necesario evitar que los centros de detención estadounidenses se masifiquen durante la pandemia. Muchos de los deportados cerca de la frontera México-Guatemala eran familias jóvenes. Se trata de un proceso de deportación acelerado. Y un nuevo día para la migración en las islas. En las últimas horas, casi un centenar de personas han llegado a las costas de La Graciosa y el norte de Lanzarote en 3 pateras. Salvamento Marítimo ha trasladado a algunos migrantes, Alberto Fabricio, hasta el puerto de Arrecife. Sobre las 11:30 de la mañana, la Salvamar Al-Nahir llegaba al antiguo muelle comercial de Arrecife con 51 migrantes a bordo que pertenecían a 2 pateras rescatadas en alta mar durante la mañana de este viernes. La primera era interceptada frente a la costa de Mala, en el noreste de la isla, con 27 varones adultos a bordo, y la segunda era localizada enfrente de Pedro Barba, en La Graciosa, con 24 personas, de ellos una mujer y 2 menores. La tercera tocaba tierra a las 4 de la madrugada en Caleta de Cebo, en La Graciosa, con 41 migrantes a bordo. En principio todos ellos presentan buen estado de salud. Una jornada frenética para los equipos de emergencias que han rescatado durante el día de hoy a 92 personas. Y vean ahora estas imágenes. Se trata del lago Uluabat, en Turquía. El color de sus aguas se ha vuelto completamente verde debido al nacimiento de las algas marinas. La eclosión de los vegetales obedece a la disminución de la cantidad de agua y al aumento de la contaminación. La acción humana está acabando con uno de los parajes utilizados como zona de cría del cormorán pigmeo, una especie en peligro de extinción. Y vaya sorpresa la que se han llevado los bañistas de Benidorm. Un ejemplar de tintorera, un tipo de tiburón, ha aparecido desorientado en la playa de Poniente. Como medida de prevención, se cerró y se restringió al baño, una zona concreta de ese lugar, hasta que lograron capturarlo y devolverlo al mar. En principio, las tintoreras no suponen una amenaza para los humanos.
Pues esto es todo por nuestra parte. Terminamos aquí Atlántico Noticias y nos vamos a despedir recordando que tal día como hoy, en 1963, salió el single de Bob Dylan, Blow in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must... Una conocida canción creada como protesta y pregunta de forma retórica sobre la paz, la guerra y la libertad. En 1994 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Con ella nos vamos a despedir. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Cuidado con el calor y que pasen un buen fin de semana. Adiós. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man